Bueno, pues un partido muy disputado, un partido muy difícil contra un gran equipo. En aquello creo que hemos jugado bastante bien. El equipo ha tenido una intensidad de minuto 1 brutal, una concentración. Es un equipo duro, rocoso y bueno, yo creo que en las finales hemos sido merecedores de los 3 puntos. La sensación que tienes es que ha entrado la menos o la más rara o la menos clara de todas las jugadas que habéis creado en el segundo tiempo. Pues a veces el fútbol es lo que tiene, que quizás la que no tenía que haber entrado, ha entrado. Y las que tuvimos, yo creo que el palo y 2 jugadas son muy buenas, estuvimos de mala suerte, ¿no? Entonces, bueno, quizás esa jugada es la jugada es un pelín de fortuna en el fútbol, pero yo creo que antes ya hemos tenido 2, 3 clarísimas de haber hecho gol. Creo que al final, cuando dicen el refrán, tanto va a cantar la gente, que al final se rompe, ¿no? Pues creo que hemos sido mejores por el ímpetu que hemos puesto, aunque ha puesto muchísimas resistencias, un grandísimo equipo con jugadores, yo creo que de dominantes, y creo que son 3 puntos que nos van a ayudar para coger confianza contra un equipo. Semana complicada la que iniciabais hoy, porque hay partido de Copa, ya lo ha dicho el presidente, que la Copa este año es muy importante, y después de un campo complicado como el de Badalona. Tenemos un inicio de temporada muy complicado contra equipos grandes, con equipos duros, con la Copa por medio. No tenemos partido. Lo fundamental es sacar el partido de adelante. Ahora, evidentemente, vamos a pasar en la Copa del Rey, porque para un club como nuestro es importante el ingreso y el prestigio. Y luego pensaremos a partir del miércoles a la noche, pensaremos en el Badalona. Ahora nuestra mentalidad solamente es ganar al equipo de Ibiza, Santa Galia, y a partir de ahí pensar en el Badalona. Pero ahora, domingo, lunes y martes, solo vamos a pensar en el Sandro que hemos visto hoy está muy lejos del Sandro que quiere Pachi Salinas. Nos estamos ajustando muchas cosas, entrenador nuevo, jugadores nuevos, sistema nuevo, es complicado, ¿no? Pero sí es verdad que el equipo ya mantiene un nivel bastante alto, sobre todo en cuanto a concentración, intensidad, en cuanto a querer ganar. Yo creo que poco a poco iremos creciendo. Yo creo que a partir de ahora el club tiene que crecer muy rápido, ¿no? Estamos ajustando muchísimas cosas, pero no creo que son de nosotros, sino muchísimos equipos. Imagino que López sabe igual que tiene que ajustar muchas cosas. Entrenador nuevo, equipo nuevo, jugadores nuevos, está completo. Pero bueno, el equipo yo creo que ha dado una sanción fantástica. Para los de fuera, quizá la sorpresa de la alineación era Iván Guzmán. ¿Qué valoración haces de su partido? Fantástico. O sea, fantástico. Un chico que está manteniendo un nivel de intensidad y de concentración exquisito, que vino a prueba y que en ningún momento desfalleció ni bajo los brazos, así que se va a dar un puesto. Y hasta última hora hemos estado con él ahí y al final se ha quedado con nosotros porque se lo había ganado. Se lo ha ganado y el trabajo que ha hecho creo que es fantástico. Creo que quizás haya sido el jugador yo creo que más determinante del encuentro. Su trabajo yo creo que es sensacional. Hablando de jugadores que se lo han ganado o que se han inscrito a última hora, ¿tendremos alguna novedad en este último tiempo del mercado de verano? Creo que no, ya no tenemos más recursos. Hemos hecho lo que hemos podido. Creo que hemos confeccionado la plantilla de la universidad es fantástica, con unos jugadores al máximo, y yo creo que ya damos por cerrada la plantilla. Con lo cual los que hay se quedan. Sí, se quedan y entonces bueno. No más ya se acabó el plazo, mañana es el lunes el último día, nosotros ya no compramos a nadie más, a no ser que a última hora caiga una breva de esas que no creo que caiga. Entonces, Bale descartado, ¿no? Sí, Bale yo creo que vamos a pujar por él, lo descartado. Entonces bueno, ya creo que tenemos una muy buena plantilla, con gente joven que se implica bien, con gente joven que se implica bien, y con los que han continuado el pasado están muy implicados con el club. O sea, que yo creo que a luchar y a la guerra todo el año y saber que bueno, tendrán momentos buenos y tendrán momentos malos, y hay que estar sobre todo todos unidos. El próximo partido es el Badalona con Piti, ex entrenador del San Andreu, y con 4 jugadores, exjugadores del San Andreu. ¿Motivados? Para nosotros el siguiente partido es el de Copa del Rey. Hasta que no pase Copa del Rey no se piensa en Badalona. Pero evidentemente cuando pase el miércoles pensaremos en Badalona, pero cuando hay un mentado enfrente que ha estado en este club, yo me imagino que tendrá cariño. Y es donde están los clubes, tiene mucho cariño a los clubes que están anteriormente, pero evidentemente no lo van a ganar nada ni Piti ni los que estuvieron aquí. O sea, van a ir a ganar su muerte, pero se van a encontrar un rival que también les quiere ganar a muerte. O sea que en ese sentido iremos parejos. Pero te digo, ahora vamos a pensar que el partido más importante que tenemos ahora es en la Copa del Rey, que es un partido pero que muy importante para el club. ¿Preguntas? Sí, hoy después de la derrota de la primera jornada, 1.400 personas en el campo lleno. ¿Qué te ha parecido la gestión? Increíble, porque vienes de perder,
Pero yo creo que en el pueblo se nota un ambiente de fútbol, tú vas por la calle durante la semana y se ve que la gente nos quiere. Y de primero dijimos que los en trabajo no van a machacar nada. Dijo que partidos grandes son los malos, les ha gustado, nos ha gustado, pero en cuanto a trabajo no van a poder machacar nada. Podemos salir del campo siempre con la cabeza muy alta, podemos dar absolutamente todo. Luego no se pasa el resultado, pero nosotros nadie nos va a poder decir por la calle que no hemos dado la vida por ese nivel. Entonces, bueno, la gente fantástica, increíble, ojalá sigan apoyando de esta manera que nos han apoyado desde el minuto 1 hasta el minuto 90 y lo que podemos decir es muy agradecido, porque es un domingo de un sábado de esto se va a sentar, de lo que hace y después de animarnos con el partido. O sea, que el haber llenado el estadio y para los jugadores es muy grande ver colorido, ver que la gente está encima, ver ruido, ver animación. Fantástico, la gente fantástica. ¿Es tot? Sí, gràcies. Ok.